quisiera traerles una breve reflexión a la luz del pasaje que hemos leído. Y en esta reflexión me quisiera concentrar en Amasías. Eh, Hermanos, se lee muy fácil la historia de Amasías, o más que fácil, se lee muy rápido, ¿sí? La historia de Amasías, eh, podemos ver que empieza a reinar tras la muerte de su padre y bueno, que hace lo bueno ante los ojos de Dios, pero no lo hace de una manera completa y absoluta, al menos no como David lo había hecho. Pero hay algo que no debemos perder de vista. Dice que reinó 29 años y 29 años se leen fácil. ¿Qué pasó en estos 29 años? Comenzó bien, comenzó haciendo lo bueno, incluso eh, se le reconocen las cosas que derribó, y esto lo tenemos en Segundo de Crónicas 25, donde viene la historia más extendida de Amasías. Y Amasías empezó a hacer lo bueno, pero terminó de una manera muy mala. Terminó de una manera en derrota, seguramente siendo hijo de Dios, pero siendo disciplinado por Dios, por no haber permanecido en sus caminos. ¿Qué pasó? Em, en el libro de Crónicas se nos explica claramente qué es lo que pasa. Amasías llama a guerra al rey de Israel, pero Amasías fue tentado a hacer algo que nosotros también solemos ser tentados, a lo que nosotros también solemos ser tentados. Y es que contrata a sueldo a guerreros de Israel, o sea, este es pueblo de Judá, está Israel, y Judá contrata soldados de acá, lo que llamaríamos en nuestros días mercenarios, o sea, personas pagadas a sueldo para que sean parte de tu ejército. Eh, pero entonces viene un profeta y le dice a Amasías, no hagas eso. No uses a estos israelitas, sino despáchalos y diles que vayan hacia su casa. Y Amasías dice, pero ya les pagué, ya les di el dinero. Dice, olvídalo, el Señor va a estar contigo. De Él está dar la victoria o en Él está dar la derrota. Y si tú decides desobedecer al Señor y tomar a esos israelitas para que te ayuden en la batalla, yo te aseguro que entonces vas a perder. Hermanos, esta es una tentación constante en el pueblo de Dios. La tentación de que empecemos a confiar en otras cosas antes que en nuestro Salvador. La tentación de recurrir primero a mis planes, a mis soluciones, a mis amigos, a mi banco, a mis ahorros, antes de encomendar las cosas al Señor. Ahora, en la historia de Amasías, él obedece y despacha a los israelitas, y los israelitas se enojan mucho. Qué interesante, yo me preguntaba, ¿y por qué se enojan los israelitas si ahora ya no tienes que luchar en la guerra, ya te pagaron, ya te dicen vete? Pero Amasías tiene diferentes guerras, en algunas gana, en algunas pierde, como vimos en el texto.
Pero llega un momento en donde Amasías conquista una nación y se trae a los dioses de esa nación para Judá. Se trae, dice el texto, escuchen lo que dice segundo de Crónicas 25. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: porque has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tu, perdón, en manera de pregunta, ¿por qué has buscado a los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: te han puesto a ti por consejero del rey. Y lo despacha al profeta y ya no quiere escuchar más de él. Hermanos, esta fue la tentación constante de Amasías durante toda su vida. La tentación de confiar en Dios o resolver las cosas por nuestros propios medios. La tentación de someternos al Señor o rendirnos ante otros salvadores. Esa es la gran tentación, y les puedo anticipar el futuro sin ser profeta a la luz de el libro de Isaías. Israel falló finalmente en confiar en Dios, y por eso llega el cautiverio, porque Él le dijo: no vayas a buscar a los asirios, no vayas a buscar a Egipto, no desciendas para buscar aliados, yo te voy a proteger. Pero ¿cuál fue la última palabra de Israel? Semejante a la de Amasías. Se unió a esos imperios y se terminó sometiendo a sus dioses. Hermanos, esta es la gran batalla del pueblo de Dios y del cristiano. La batalla de si confiar en Él y someternos a Él, o resolver las cosas por nuestras manos. Llega un momento en que quizá el embarazo no se realiza, y entonces el hombre empieza a maquinar con la vida y a realizar pruebas en donde algunas concepciones terminan siendo desechadas. O viene la tentación de la soltera, que no ha llegado el hombre apropiado, o del soltero, que no ha llegado la mujer apropiada. Y entonces es tentado a buscar el yugo desigual para resolver su situación. O el hombre en el trabajo, al ver que las ganancias no están creciendo, empieza a meter balanzas engañosas para el pesaje. O empieza a ceder a las tentaciones de mentir o de caer en la corrupción. O la madre en el hogar empieza a tratar con su ira y con su rudeza a los hijos, en lugar de creer que al estar en la comunión con el Señor podrá guiar a sus hijos al Señor. Mis hermanos, todos nosotros somos frecuentemente tentados como Amasías. Somos frecuentemente tentados a resolver nuestras circunstancias por medio de nuestros propios medios, por medio de nuestras sabias soluciones. ¿Cuál es la tuya, hermano? ¿Cuál es la tentación que frecuentemente viene a ti de decir: mejor resuélvelo por esta vía, mejor resuélvelo por esta vía, mejor tírate al pecado en esto, así vas a relajarte en esa situación? Cede en esto porque no sabemos si el Señor va a ser fiel. Aprendamos del juicio de Dios sobre Amasías y sobre el pueblo de Israel, de saber que, hermanos,
Nuestro llamado como pueblo de Dios es confiar en Él y en su palabra y obedecerle aun cuando esto es trabajoso. Ahora, esto es lo que quiero dejar en sus mentes también. Hermanos, podemos tener victoria una vez, dos veces o 28 años. No sé cuánto tiempo llevas en el cristianismo. Quizá aquellos que llevan 10 años, 15 años, 20 años, pueden decir, hermano, yo ya he pasado 10 años, 15 años, 20 años de prueba y el Señor me ha sostenido. Entonces, déjame decirte esto. Pues aquel que piense mire, que estar firme, mire que no caiga, porque esto me trae temor en mi corazón, que Amasías lo hizo por 28 años probablemente, y finalmente en el año 29, cuando muere, cuando es juzgado por Dios y manda una forma en la que éste sea muerto, en el último tiempo de su vida, falló. Esto es algo que yo lo recibo con gran temor. Hermanos, en un sentido es fácil iniciar la vida cristiana, en un sentido es fácil iniciar la vida pastoral, pero permanecer hasta el fin, confiando en el Señor y sometiéndose a su voluntad, eso es algo de lo que no nos podemos jactar, que no podemos asegurar. Es más, esto me hacía pensar en estos días, leyendo un artículo en el pasado, que alguien decía que cuando vemos a los mártires, nos sorprendemos por cómo fueron tan fieles en dar su vida. Y es verdad, hermanos, es verdad. Aquellos jóvenes que temprano mueren siendo martirizados, gloria a Dios por sus vidas. Pero hermanos, aquel cristiano, vean, aquel cristiano que ha pasado 15, 20, 30, 40 o 50 años, aquella cristiana que ha pasado todo ese tiempo, quizá pudiendo resolver su necesidad, su situación, sus deseos y demás, de alguna manera, permaneció siendo fiel al Señor. Eso es tan alabable, eso es tanto para dar gloria a Dios como el mártir que entregó su vida. Porque por 50 años, por 40 años, por 30 años, se mantuvo sometiéndose a su Dios y entregando cada día, su corazón a su Señor. Oh, mis hermanos, Amasías reinó 29 años. Seguramente fue al final que resbaló. El que piense estar firme, mire que no caiga. Pero estas son las buenas noticias, mis hermanos, que Él nos da de su Espíritu Santo para para ayudarnos en nuestras necesidades. Hermanos, la vida cristiana se trata muchas veces, de cada día tomar tu cruz. Así dijo el Señor. A veces se nos olvida y tienen que venir pruebas y tienen que venir tentaciones y tienen que venir dificultades que te hagan recordar que cada día tu oración debe ser, Señor, heme aquí. Señor, nuevamente me rindo a ti. Otra vez la tentación está haciendo que yo deje de confiar en ti, que yo arregle esto por mi propia cuenta, que yo resuelva esta necesidad, pero heme aquí una vez más tomando mi cruz, rededicándome a ti. Yo me acuerdo que la iglesia en la que el Señor me terminó por sacar, una iglesia verdadera sin lugar a dudas, pero con posturas y doctrinas no reformadas, pero una iglesia
Pero una de las prácticas que tenía es que cada, no sé, mes, mes y medio, 2 meses, tenían siempre un sermón como de rededicación, en donde tú ya pasaste al frente, ya recibiste a Jesús en tu corazón alguna vez, pero no estás viviendo como un creyente en verdad. Entonces, lo que necesitas no es que Cristo vuelva a entrar a tu corazón, sino necesitas rededicar tu vida, consagrarte. Bueno, a mí un tiempo me pareció exagerado que cada 2 meses se tuviera que rededicar la vida, mis hermanos, pero no estaban tan perdidos. Yo creo que cada día, por las mañanas, en las tentaciones y en la tribulación, ese debe ser nuestro clamor de día a día. Señor, heme aquí. No me vengo a satisfacer a mí, no vengo para vivir para mí, vengo a hacerlo para ti. Aquí estoy. Hermanos, aprendamos del ejemplo de Amasías, uno que empezó bien y terminó mal, con las mismas tentaciones que nosotros podemos tener y padecer. Pidamos al Señor que nos mantenga firmes como Cristo, el cual empezó bien y terminó bien. Y pidamos de su Espíritu Santo para poderlo imitar y poner nuestro corazón y nuestra voluntad a la disposición del Señor, sea a lo que Él nos llame. Que el Señor nos ayude, hermanos, a imitar a nuestro Señor en todo esto.